Es una pena que no se abran debates de este estilo en las facultades de ciencia. Te enseñan, ya lo hablaremos, una interpretación, te la comes y solo cuando sales te das cuenta de que... Pero la mecánica cuántica tiene la peculiaridad de que es una teoría inconclusa de la física y por lo tanto da mucho a debate y a interpretación. Alguien como Planck, cuando le pregunta a un físico qué estudiar cuando era jovencito, dice: no estudies física porque ya está todo terminado. Hay una frase que es muy curiosa, dice: vas a dedicarte a la física para encontrar un nuevo decimal. Quizás el problema es que estamos intentando entender qué es un electrón. Y quizás es un error, un prejuicio humano, intentar entender qué es un electrón. Y es una pregunta que no corresponde al humano. Hablaremos de interpretaciones, pero hay una interpretación que se llama shut up and compute. Cállate y ponte haz a las calcular. operaciones. Sí. ¿No? Sí. Ahora nos dice la mecánica cuántica de que solo puedo conocer de esas dos, que son tan importantes, solo puedo conocer la mitad. La gran pregunta hoy es cómo pasamos de una materia cuántica al nivel individual a una materia macroscópica que sigue las leyes de Newton tan distintas a nivel macroscópico. Max Born de repente se da cuenta de que esta onda puede responder a una de las grandes rarezas de la cuántica, que es... Por el amor de Higgs. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de Por el amor de Higgs, donde intentamos dar vueltas en espiral, intentando llegar a algún lugar, que no sé, el punto de partida, a un tema que pueda juntar filosofía, ciencia. Aquí están en su casa para volverse locos con ideas que te estallen el cerebro. Y en este caso, vamos a mi territorio, Enrique. Sí. Vas a hablar poquito. Hoy voy a descansar, simplemente Estás de aprender, público, escuchar, ¿no? y aprender. Te sientas, Yo me pongo cómodo. unas y tal, palomitas, ¿no? Sí, mecánica cuántica. Mecánica cuántica, que es un tema que a priori suena muy científico, pero también es muy filosófico. Y esto hace que tengan cabida, o sea, no vamos a hablar de las leyes de Newton en este canal, ni las leyes de la termodinámica, pero la mecánica cuántica tiene la peculiaridad de que es una teoría inconclusa de la física y por lo tanto da mucho a debate y a interpretación. Sobre todo muy abierta a interpretación, que yo creo que ahí es donde entra más el contacto de la filosofía con la ciencia, en las interpretaciones. A mí me da mucha pena que en las facultades de física no se enseña filosofía, ni siquiera filosofía de la ciencia, ni siquiera se estudia algo de epistemología o teoría del conocimiento, ni siquiera algo como la física cuántica, teoría de la medida. Es una pena que no se abran debates de este estilo en las facultades de ciencia. Te enseñan, ya lo hablaremos, una interpretación, te la comes y solo cuando sales te das cuenta de que has sido adoctrinado. Ya. No adoctrinado, pero es verdad que se estudia una que particularmente además vas a ver que no es la más cientificista, de hecho, es lo curioso, pero de facto es la que se enseña y bueno, se ha tomado como canon, ¿no? Es lo que se hace, nadie te habla de que eso es, o nadie, bueno, en general no se hace, conmigo nadie lo hizo. Que es una entre varias, ¿no? No se suele... Sí, y sobre todo no se da nunca la sensación de que en la ciencia hay cabida a este tipo de discusiones y sobre todo que se estudia la física como algo aislado y no algo que pueda tener vínculos con la filosofía, por ejemplo. No sé cómo se ve desde el ámbito de la filosofía. Sí, pues a ver, yo siempre he dicho también que creo que en las carreras de filosofía, o sea, igual que tú dices, tenía que enseñarse filosofía de la ciencia, algo de epistemología en carreras científicas, yo siempre he dicho que es una pena que no se enseñe nada de física, Cero. Nada de... ¿Cero? Primera ley de Newton. Hostia, joder, sí, pero ahora no ¿Lo me... sabes? Sí, pero no, te voy a confundir a la primera con la segunda, con la, no sé, era la de A ver. acción-reacción, no, o yo qué sé. Una de esas. No, es la de la inercia, ¿no? Vamos. Eso, vale, joder. Vamos. Joder, no me había preparado por el examen yo, esto... A traición. Esto es una guerra, Enrique. Este canal es un ¿Cuál, poco... cuál era el apellido de...? No, Pues, Pero, sí. ¿qué crees? ¿Que sabe más filosofía un científico o un físico o más física un filósofo? Hostia, no sé, yo creo que están ahí, seguramente. O sea, Suspendidos los dos. posiblemente aquellos científicos que se vayan más al área de la física teórica están viendo mucha filosofía, y posiblemente los filósofos que se van más al área de la filosofía de la ciencia o filosofía de la mente están viendo mucha más ciencia que otros filósofos, ¿no? Sí, desde luego que ya especialistas, hay Claro. muchos filósofos que saben física, que es una barbaridad,
y muchos científicos que saben mucha filosofía, pero ya son casos específicos. Tú te vas a un doctor del CERN aleatoriamente y es posible que no sepa mucha filosofía. Igual que si vas a Un un doctor de filosofía random posiblemente tampoco sepa nada de ciencia. Sí. Y O muy poco. es algo que entristece, ¿no? Porque Mm. al final... Yo sí he notado que en los muy buenos físicos, en los muy, muy buenos físicos, predomina el que sabe de filosofía, por curiosidad. Y aquí podemos recurrir a la historia para ver que Heisenberg sabía un montón de filosofía. Y Einstein era muy leído también Era- en filosofía. con 9 años leía A a Kant. Sí, sí. Con 9 años. Y luego encontramos casos pues, muy singulares como Schrödinger, que también era otra persona que sabía muchísimo de filosofía, de literatura. Oppenheimer era un tipo que dominaba las letras, leía en sánscrito temas de filosofía hindú. O sea, estamos hablando de dentro del subgrupo de los genios de la ciencia, casi todos los verdaderos genios se interesaron por la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, ¿no? De alguna manera. Es la mamá, tío. De ahí surge todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues este capítulo va dedicado a este caso excepcional, porque dentro de la física, cuando uno va a la universidad, se encuentra que tiene asignaturas de electromagnetismo, se encuentra asignaturas de termodinámica, de mecánica, y a partir de ahí ya, pues, subgéneros, ¿no? Pues mecánica de fluidos, sólidos, un poquito todo, ¿no? Astrofísica. Pues dentro de todo ese panorama hay una asignatura que destaca por tener una peculiaridad, y es que está incompleta, que es la mecánica cuántica. Y está incompleta por algo que les voy a contar ahora. O sea, voy a intentar destejer todo el hilo, desde los orígenes de la mecánica cuántica, qué es la mecánica cuántica, hasta por qué está incompleta y cómo se podría completar. Vale. Y ahí ya entramos en tema filosófico. Antes de que empieces, ¿te importa? Le comento algo a la audiencia. Primero, Por favor. denle like al vídeo, suscríbanse. Y luego la noticia que tenemos es que hemos abierto, por fin, los miembros del canal, que algunos de vosotros lo estáis pidiendo. Entonces, si alguien pues tiene 3 millones de euros o algo así que le sobran, pues se los puede dar a un pobre científico y a un pobre filósofo para nada. Sin más, si alguien se anima a financiar un poco... Y si tiene 3 euros también. Y si tiene 3 euros también. A ver, si Como tienes solamente 3 euros, bueno, pues ayudar que se financie estas conversaciones. Y luego hay algunas ventajas, como por ejemplo, los miembros van a tener acceso anticipado a los diferentes episodios, y con una cierta regularidad, de una vez al mes o cada 2 meses, vamos a hacer como un episodio especial de respondiendo preguntas exclusivamente para miembros. Así que ustedes podrán dejar sus preguntas para Pavi Santaolalla o para un servidor, y las responderemos pues en episodios así especiales. Y ya está. Después de esta pausa publicitaria. De esta pausa publicitaria, ya puedes darle con la mecánica cuántica. El otro día, bueno, estuve en Colombia y tuve un stream con un streamer muy famoso que es Westcol. No sé si lo ubicas. Vi algunos ¿Conoces? trozos, sí, sí. Y me preguntó, ¿qué es la mecánica cuántica? Y dije, es la física de lo pequeño. Así que así, dice, ¿ya? Digo, sí. Y dice, ¿por qué nunca me lo han explicado así? Yo no sé, pero dice, no, yo pensé que iba a ser algo súper difícil, que no iba a entender nada. Yo no, pues ya está. No, o sea, puedo contar más cosas, pero la mecánica cuántica, ¿qué es la mecánica cuántica? Es la física de lo pequeño, y ya está. Hay que retomar el hilo histórico para saber de dónde viene todo esto. Ocurre que el siglo XIX fue muy exitoso en cuanto al desarrollo de las otras teorías que faltaban por completar después de la mecánica. La mecánica la hizo Newton en el 1670 y describe cualquier fenómeno del mundo macroscópico relacionado con las fuerzas, el movimiento, cinemática y dinámica. Sobre todo los relacionados con la fuerza de la gravedad. Para el siglo XIX se conocían otros 2 ámbitos de aplicación de la física. Uno era la termodinámica, en particular después del auge de las máquinas de vapor. Y aquí viene
pues desde Watt y todos los Carnot y todos los genios de las incipientes máquinas de vapor, hasta los teóricos que vienen detrás. O sea, la termodinámica tiene la peculiaridad de que es una teoría que procede del experimento. Primero hubo los genios que la crearon, la máquina de vapor y todas las teorías ingenieriles, y luego vino la física a explicarlo, primero con un golpe de genio de varios, pues, entre ellos Kelvin y Clausius, y luego vino la mecánica estadística con Boltzmann y Maxwell, que la completaron. Entonces la termodinámica en el siglo XIX quedó completa. Y el otro rango de fenómenos que también viene de la antigüedad y que Newton no era capaz de explicar era el eléctrico y el magnético, que se conocen de tiempos de Tales de Mileto, pero que hasta la llegada del siglo XIX, XVIII y XIX, pues ahí aparecen Coulomb, un tipo que se llama, ¿cómo se llamaba? Gilbert, Coulomb, luego aparece por ahí Benjamin Franklin, el padre fundador de los Estados Unidos, también un investigador importante en electricidad. Aparece Ampère, Ørsted, y finalmente todo eso desemboca en los trabajos de Faraday y finalmente Maxwell. Maxwell cierra el edificio de la electricidad y magnetismo con el electromagnetismo, de tal manera que estamos en los albores del siglo XX, terminando el siglo XIX, y aquí aparece algo muy paradójico, que en el 1898, alguien como Planck, cuando le pregunta a un físico qué estudiar cuando era jovencito, le dice: no estudies física porque ya está todo terminado. O sea, estudiar física, hay una frase que es muy curiosa, dice: vas a dedicarte a la física para encontrar un nuevo decimal. Esto es porque cuando uno calcula la constante de gravitación de Newton, pues esto vale 6,6, no sé qué, no sé cuántos. Y hay un trabajo dentro de la física que consiste en mejorar ese número. Claro. Entonces le está diciendo: ya está todo hecho, te vas a dedicar a poner más números en constantes. O sea, un trabajo muy aburrido. Paradójicamente, Planck sería el padre de la revolución que nadie vio y que estaba justo por aparecer en el siglo XX. Entonces, en 1900, la situación es que existe la mecánica de Newton, existe el electromagnetismo de Maxwell y toda la termodinámica de los padres de la termodinámica, que son teorías cerradas, completas y que funcionan muy bien, y no se ha encontrado ningún agujero por el momento. Pero para ese 1900, que ya se estaba diciendo que estaba la física acabada, que no había nada más que hacer, había 4 grandes agujeros en la física. El primer agujero está relacionado con la radiactividad, y es que se descubren, este fue Becquerel, que puso una placa encima de una placa fotográfica sin querer en unas sales un día lluvioso. Quería hacer un experimento de fotoluminiscencia y tenía que poner unas sales a la luz para ver cómo emitían. Pero como estaba nublado y era viernes, dijo: me voy por ahí. Y dejó las sales en un cajón con una placa fotográfica, por casualidad, lo dejó así. Y cuando volvió el lunes, vio que la placa había quedado revelada. ¿Y de dónde sale esta energía? Se estaba encerrada aquí. Era de las sales de uranio. Había descubierto la radiactividad sin querer. Qué bueno. Nadie entendía la radiactividad. Otro agujero que había es lo que se conoce como catástrofe de ultravioleta. Es que cuando se quería estudiar el cuerpo negro, que es un cuerpo que solo absorbe luz y no refleja luz, toda la luz que emite es por su equilibrio térmico. Sería como una caja que recibe luz y producto de su equilibrio interno emite, porque todo cuerpo emite, pero es una emisión pura, en el sentido de que no hay nada rebotado. Vale. Es emisión del propio cuerpo. Este cuerpo negro es muy importante porque las estrellas se comportan como cuerpos negros. Entonces, estás pensando algo racista, ¿no? Estoy pensando que es un nombre un poco raro, Javi, joder. Pero... De hecho, estaba esperando que hicieras alguna broma porque te o sea, no, es como, es propio. Estaba esperando. ¿Cuándo va a hacer Javi la broma? Yo pensando, este tío, o sea, Jesucristo te va a castigar por este pensamiento. No sé qué luego pensaste. Me confieso, ya está. Falos negros pensaste. Bueno, seguimos. Ya está. Pero me encanta Pero no, es que me encanta como esta situación de creemos que ya está todo como solucionado. Hay 4 cosillas que
todavía, bueno, no sabemos muy bien cómo encajar, pero ya encajaremos, y que de ahí salga como un pensamiento completamente diferente, ¿no? Es realmente... De nuevo, citando aquí en este podcast a Feyerabend, él habla mucho de cómo toda teoría tiene agujeros, pero durante una fase de esa teoría se esconden debajo de la alfombra, Claro. hasta que son demasiado grandes que Ya no se hacen que pueden se genere ignorar. una crisis y ahí ya estalla y se buscan soluciones. Pero él dice que todas las teorías, todas, absolutamente todas tienen agujeros, lo que pasa es que se esconden o evitas hacer esa pregunta incómoda y esto está ocurriendo ahí, el agujero estaba, pero como que no se le hacía mucho caso. Vale. La otra cuestión es la del cuerpo negro, que digo que es importante porque las estrellas hacen radiación de cuerpo negro. Vale. Entonces, la luz de una estrella sigue una curva que se puede modelizar con este cuerpo. ¿Qué pasa con la teoría del cuerpo negro? Que usando el electromagnetismo de Maxwell, debería tener una curva así, que no es la real. La real cuando se mide en laboratorio es así. Vale. Y esto que se va al infinito es algo que nos gusta, porque la energía Ya, no los se puede ir al infinitos, infinito. claro. Y es lo que se llama catástrofe ultravioleta, porque justo en la región esta de aquí se llama ultravioleta, Vale. dentro del espectro electromagnético. Entonces esa cosa no funcionaba. Estaba lo del efecto fotoeléctrico, que era también un experimento que daba un resultado raro, que nadie entendía, relacionado con circuitos eléctricos que funcionan con radiación de luz, pero esa luz no seguía las leyes de Maxwell, se comportaba de una forma rara. Y había otro nubarrón por ahí que está relacionado con eh, la medición de la velocidad de la luz. Vale. Que un experimento muy curioso, se toma la Tierra y un rayo de luz. Según la teoría de la época, hay un espacio absoluto sobre el que todo se mide. Ese espacio absoluto, la Tierra se mueve en ese espacio absoluto. Entonces, si pones un rayo de luz que lo lanzas en el sentido de giro de la Tierra, ese rayo de luz iría más rápido que uno Claro. que va en sentido contrario. Simplemente porque Le al has dado haber- un le ha dado un empuje, ¿no? empujón. Claro. La Tierra le da empujón a ese rayo de luz. Ese experimento estaba dando negativo y nadie sabía por qué. Estos 4 nubarrones dieron lugar a diferentes teorías que hicieron que estallara la física por los aires. La radioactividad dio lugar a las fuerzas nucleares y luego la teoría atómica. Lo de la velocidad de la luz dio lugar a la relatividad. Y el cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, lo que dije de la bombilla, dieron lugar a la cuántica. La cuántica aparece en un artículo por primera vez del 1900 de Max Planck, que intenta explicar esta curva, la hace de forma heurística. Dice, para que esto siga así, la ecuación tiene que ser esta. Vale. Y en el término de energía le mete una H, que es la constante ¿Una de H? Planck. Sí, No, hombre, no. Joder. Hemos está ya, por todas partes. Le mete una H, que es la constante de Planck, Vale. y le mete una frecuencia. Y dice que, pues, como hipótesis ad hoc, Vale. dice, bueno, pues la energía está relacionada con la constante de Planck y la frecuencia, y va en paquetes. Y con eso salva la curva y ya está. Pero no le encuentra una mayor implicación. Einstein, 5 años más tarde, siendo una persona desconocida y fuera de la academia, lee este artículo y propone esto como solución al otro problema, el de la luz. Vale. Dice, el problema no lo voy a contar, pero pueden encontrar vídeos míos explicando el efecto fotoeléctrico. Le dan al like. Básicamente lo que ocurre es que intentar explicar la intensidad de la luz, de la corriente, en función de la intensidad de la luz, cuando en realidad, si tomamos la hipótesis de Planck, la energía va con la frecuencia. Entonces Einstein dice, claro, esta aparente incongruencia se resuelve si adoptamos la hipótesis de Planck, de que los fotones se comportan, o sea, la luz se comporta como paquetes de energía, él no lo llamó fotones, eso vendría más tarde, que van su energía con la constante de Planck y la frecuencia. Vale. Y con eso salvaba el efecto fotoeléctrico. Y aquí ya la cosa se disparó porque estamos hablando de los inicios de una revolución que llamamos cuántica, cuyo nombre viene porque esa H nos está diciendo
que la energía se emite a saltitos, y esos saltitos son la H. Los cuantos, ¿no? Sí. Si estamos en esta habitación, la temperatura es de 20 grados y al rato nos ponemos calientes porque está ahí que es muy sexy hoy. No puedo evitarlo. Y la temperatura sube a 21 grados, nuestra lógica nos hace pensar que entre el 20 y el 21 pasa por los infinitos valores. Un continuo. Es continuo. Y así se pensaba hasta la llegada de la mecánica cuántica, que dice que no es continuo, sino que va a saltitos. Y esos saltitos están relacionados con la constante de Planck, y como estos saltitos son cuantos, ahí viene la mecánica cuántica. Pero en realidad no hay una mecánica. O sea, cuando ocurre esto, es una hipótesis ad hoc con una mínima regla que es estos saltitos y ya. O sea, no hay más. Por lo que digamos que estamos rascando la superficie. ¿Qué ocurre? Que lo gordo llega cuando se da otro experimento que es de los más revolucionarios que hay en la historia, que da lugar a todo el nacimiento de la física subatómica. Es un tubo de Crookes, que es un tubo de rayos catódicos, donde se hace vacío y se lanza, en ese vacío se lanza una partícula de un extremo al otro. Ahí, esta partícula que se lanza se ve que es una nueva partícula que está dentro del átomo y es el electrón. Vale. Con este tubo se descubre la primera partícula, que es el electrón. Se ha roto el átomo. Esto ocurre en 1898. A la par que está ocurriendo esto lanza una nueva forma de estudiar la materia, que es rompiéndola. Claro. Es, a través de corrientes eléctricas, o sea, diferentes de potencial, se generan partículas que podemos extraer del átomo. Se extrae el electrón y empiezan a extraerse cosas, lo que permite una nueva rama de la física, que es el estudio de lo pequeño. Vale, porque hasta entonces, perdón, lo que se pensaba es que ya hemos alcanzado lo pequeño, ya no se puede romper más. ¿Eso era lo que se pensaba? ¿O? Lo que se pensaba hasta ese 1898, que es verdaderamente revolucionario por el descubrimiento de esta partícula, es que el átomo, que viene del griego a, que es como un prefijo que niega, sí. y tomo, que viene de partir, es que el átomo no tiene estructura y que es la unidad mínima de materia que se puede encontrar. Entonces, para Demócrito, Leucipo y los atomistas, hay una unidad mínima de materia que se mueve en el vacío y que da lugar a todo, y es el átomo. Cuando llegó Mendeleev y generó la teoría de la tabla, hubo varios predecesores, un tal Reynolds. Llega Mendeleev y hace la tabla atómica, inicia un nuevo estudio que es el estudio de los átomos. De aquí toma robada la palabra griega de indivisible, pensando que los elementos de la tabla atómica son verdaderamente indivisibles. Los griegos conocían como 8 elementos atómicos, pues muchos metales, ¿no? El mercurio, el hierro. Según pasaron los años se fueron descubriendo más, pero piensa que, por ejemplo, el oxígeno lo descubrió Priestley. Vale. Estamos hablando del siglo XVII, se descubren elementos tan importantes como el oxígeno. O sea, ¿Y la cómo mayor parte... respirábamos antes? Qué gran chiste. Me ha gustado. ¿Cómo respiramos antes? Es una gran pregunta. Digamos que la química es muy reciente, es lo que quiero decir. Okay. Y que la mayor parte de la tabla periódica es muy reciente. Y que Mendeleev pone orden a la tabla periódica y hace surgir el concepto de átomo como estructura material dentro de la ciencia, ya no de la filosofía, que es lo que es el fundamento de la materia. Lo que hace revolucionario Thomson generando electrones es que este átomo sí se puede romper, y entramos en una nueva área de la física, que es el estudio de esta materia, de este átomo y sus componentes. Se descubre el electrón, más tarde se descubre el protón, se descubre el neutrón, y se da a cabo lo que se conoce como la estructura atómica. La estructura atómica la inicia Thomson con el descubrimiento del electrón, pero luego viene un genio neozelandés que es Rutherford, que hace un experimento muy singular, porque Thomson pensaba que el átomo eran esferas macizas. Rutherford toma una lámina de oro, lanza átomos radiactivos a partículas alfa, que son núcleos de helio, y ve cómo la mayor parte atraviesa. El átomo tiene que estar vacío, y aquí viene el primer modelo atómico moderno, que es el de Rutherford, que es el núcleo con los electrones alrededor.
estamos viendo nacer un nuevo área que es el área de estudio atómico. Y cuando ocurre esto, Rutherford genera este modelo, todos los físicos se ponen muy contentos porque se parece mucho al sistema solar. Claro. De hecho, sí, hay un meme muy gracioso de Mr. Bean copiando y se ve la teoría gravitatoria, la ley de la gravitación es, ¿te la sabes? No. La fuerza F igual Ah, sí. Pues, a ver. a la constante de Newton, Sí, G por el producto de las las masas entre dividido. la distancia al cuadrado. ¡Vamos! La distancia al cuadrado, sí. F igual a constante, un producto de masas, distancia al cuadrado. Cuando Coulomb estudia la ley de la electricidad, da con una ley muy parecida. La fuerza Coulomb es igual a menos la constante de Coulomb, producto de las cargas, dividido por la distancia al cuadrado. Son tan parecidas que uno dice, joder, qué guay. Ya. Porque si la Tierra gira alrededor del Sol por la fuerza de la gravedad y tenemos una cosa que gira alrededor de la otra con una fuerza que es muy parecida, pues las leyes de un átomo serán como las leyes de la gravedad. La mecánica cuántica es el sufrimiento humano de estos personajes que llamamos científicos al ver que intentaron aplicar esto y no funcionaba. Vale. Entonces, la mecánica cuántica es el conjunto de leyes que surgen históricamente en este contexto para explicar cómo funciona un átomo cuando las leyes que ellos tenían ya no funcionan. Vale. Entonces aparecen nuevas reglas que empiezan poco a poco a tapar las otras. Entonces tenemos la mecánica newtoniana, que es la mecánica relacionada con el movimiento de los planetas. Se intenta aplicar a la mecánica de los átomos y no funciona. Y poco a poco lo que hacen es ir tapando las leyes de Newton para crear una nueva mecánica. Y esa mecánica va a ser la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica es la sustitución de la ley de Newton cuando ven que estas no funcionan en el átomo. La primera ley de la mecánica cuántica que aparece es cuando Bohr ve las órbitas y se da cuenta que para explicar las cosas que hace un átomo, sobre todo emisión de luz, se da cuenta de que los electrones no pueden vivir, mientras que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, pero podría estar a 151 millones de kilómetros y no pasaría absolutamente nada, nadie se quejaría. Vale, un poquito más frío, pues sí, pues 1 millón de kilómetros pues, más frío sí haría, pero no pasaría gran cosa. O un electrón no puedes hacerle esto, porque los electrones no viven en órbitas, sino en orbitales, y mientras que en la mecánica newtoniana un planeta puede estar a cualquier distancia del Sol y no pasa nada, un electrón no puede estar a cualquier distancia del átomo. Entonces la primera regla sorprendente es los electrones solo pueden vivir en unas determinadas órbitas, orbitales, a una determinada distancia del núcleo y solo en esos. Si te fijas, esto es otra regla cuántica, porque lo cuántico es aquello que discretiza lo continuo. Vale. Aquí está diciendo tiene que estar aquí, aquí, aquí o aquí. Está estableciendo un nivel de raíles. Y esto hace que surja esta regla cuántica que Bohr no entendía. De nuevo fue ad hoc, dijo, los orbitales tienen que seguir esta regla. Y esta es la regla de los orbitales. O sea, el electrón va a estar a esta distancia cuántica del núcleo. Funcionó. ¿Qué ocurre? Que la mecánica cuántica, estos son reglas cuánticas, la mecánica cuántica es la teoría que permite explicar estas reglas cuánticas, que iban surgiendo de forma improvisada para entender el mundo atómico. Los físicos veían cosas raras en el mundo atómico, creaban reglas, la mecánica cuántica es el conjunto de reglas para acomodar todo eso. Necesitamos un marco teórico que acomode todo esto. Y aquí viene el verdadero jaleo. Porque esta rareza tan grande que esto de los orbitales, junto con otra rareza muy extraña, habíamos dicho que Einstein explica el efecto fotoeléctrico diciendo que la luz es una partícula, un fotón. Pero sabíamos que la luz era una onda. Aquí llega entonces lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. La luz es onda y es partícula, una cosa muy rara. Einstein crea esta dualidad y es una de las propiedades cuánticas más extrañas. Entonces llega de repente en una tesis un príncipe francés de una familia noble y que se pone a estudiar física, porque su hermano es físico, le gusta y se mete a estudiar física. Y trabajando bastante solitario, en su tesis establece una idea, dice, bueno, si la luz
tiene comportamiento ondulatorio, pero también de partícula. El electrón, que es una partícula, a lo mejor también tiene comportamiento ondulatorio. Y con eso conseguía explicar cosas muy interesantes. O sea, da pie a entender cuestiones atómicas que hasta entonces no se entendían. Los directores de tesis, o sea, los que juzgaron la tesis de Broglie, les pareció tan extraña esta argumentación que no sabían cómo juzgarlo, no sabían si era un loco o un genio. Así que llaman a Einstein. No solo mandan este trabajo a Einstein, sino lo mandan a otros científicos importantes del continente, haciendo que llegue a las manos adecuadas, en particular a un austriaco que se llama Schrödinger. ¿Cómo se llama? Ernst, ¿no? Erwin. Joder, Erwin. Erwin Schrödinger, con una historia rocambolesca porque da una conferencia delante de su jefe, que le reta a sacar una... Schrödinger dice, qué interesante que propongan que el electrón es una onda. Le retan. Oye, pues, si es una onda, habrá una ecuación que guíe esa onda. Él lo recibe como un reto y en una estancia en un balneario con un amante, tiene una relación muy rara con su mujer tiene una relación paralela con un matemático amigo de él, Qué movidas, y ¿no? con su jefe, y él tiene amantes o sea, su historia amorosa es muy peculiar. Está un poco en superposición. Esto está fino, ¿eh? Estoy fino, oye. Si te da bien el papel de... De contraparte cómica, ¿no? Hemos descubierto un dúo cómico, ¿no? El personaje secundario de Disney, que siempre es como el relieve cómico. Hostia, un poco te parece al de Hércules, tío. No, es broma. Al cabrito este, ¿no? El faun. Joder, no me digas eso. Del humor a la afeitada. Era broma. Nada. Continuamos. Entonces, él le retan a hacer este desarrollo ondulatorio y crea una ecuación de onda, que es la primera ecuación cuántica, con la cual explica un montón de cosas. O sea, llega a una primera formulación, una ecuación y una mecánica, es decir, una estructura matemática que por primera vez explica las cosas que antes se hacían sin explicar. O sea, antes se decía, solo se puede en estas órbitas. Pues llegó Schrödinger y con una mecánica dice, esto es por esto. Vale. Y crea las reglas de la mecánica cuántica ondulatoria. En paralelo, sin él saberlo, pero con anterioridad, un alemán que es Werner Heisenberg, también, en este caso mucho más joven, 24 añitos, de repente está teniendo como unos ataques de alergia complicados y se va a una isla, a retirarse a una isla, y en esa isla llevaba varios artículos de estas rarezas cuánticas, de saltos, no entendía nada, y dijo, voy a intentar poner orden a todo esto. Y pone orden a todo esto con una filosofía muy interesante, un salto filosófico brutal, que aquí podrías comentar Vale. tu visión y a qué escuela pertenece todo esto. Él dice, quizás el problema es que estamos intentando entender qué es un electrón. Y quizás es un error, un prejuicio humano, intentar entender qué es un electrón. Y es una pregunta que no corresponde al humano. Al humano le corresponde entender qué efectos genera el electrón que nosotros podemos medir y observar. Es decir, dejemos de preocuparnos por la naturaleza intrínseca del electrón y del átomo y preocupémonos por explicar lo que observamos del electrón. Se fijó en los observables, es decir, aquellas magnitudes que podemos dar cuenta y que podemos medir. Y el resto no se corresponde con nuestro ámbito de preguntas. O sea, ¿qué es un electrón? No es algo que nos deba ocupar. Ocupémonos solo de qué efectos genera ese electrón que yo puedo medir e intentemos explicar esos aspectos. Usando esta nueva forma de interpretar lo que la física puede hacer, que es muy filosófica, él llega a decir, bueno, nos fijamos en los observables. Con esos observables hace una tabla de qué ocurre en el átomo y qué sale del átomo, y con esa tabla genera toda una estructura matemática con la cual predice cosas. Consigue predecir, usando estas tablas, cosas equivalentemente a lo que hacía Schrödinger con la mecánica ondulatoria. Esta mecánica, estas tablas se llaman matrices, él no sabía lo que eran, e hizo tablas. Luego esto lo compartió con gente que sabía muchas matemáticas, como su amigo Wolfgang Pauli,
o también Jordan, no es Michael, es... ¿Te imaginas? En plan... Hubiera estado guapo. Lo mismo te hace unas Nike nuevas que te resuelve problemas de mecánica cuántica. No, Jordan, no sé cómo se llama el nombre de pila. Nos lo inventamos, William Jordan. Wilhelm Friedrich Jordan. Jordan. Pero no es Michael, eso seguro. Vale. Pues conjuntamente los tres crean, se dan cuenta que estos son elementos matemáticos que ya existían, que se llaman matrices, que dan lugar a cosas súper raras en las que no me voy a meter, como el tema de la no conmutabilidad del álgebra que están generando, lo que da lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg y todas las locuras de la mecánica cuántica. Es decir, tenemos dos desarrollos paralelos, Schrödinger con la parte ondulatoria, Heisenberg con esto de las matrices, pero con dos trasfondos muy diferentes. Y aquí es donde empieza el lío. Y quiero que empiece a comentar. Vale. El trasfondo de Schrödinger es crear una onda que es determinista y que no nos salimos del paradigma filosófico que ya imperaba, que es el newtoniano, materialista. Es una onda materialista que no sabe qué significa y estamos en ese punto todavía de la historia. No sabemos qué es esta onda, pero hemos conseguido un desarrollo de un conjunto de reglas matemáticas que responde a las cosas raras de la cuántica, pero dentro de un marco filosófico claro. Pero ahora viene este chico, Heisenberg, con otra escuela, porque ya no está solo, ahora está con Jordan, jugando al baloncesto. Si tiene a Michael Jordan de su lado, ya está. El partido está ganado. Si vienen los aliens, está ganado. Ya está. Bugs Bunny también. Esto no es serio, Javi. Tenemos que hacer algo con esto. No puede ser. Pues no sé qué te pasa a ti. ¿Qué te dieron en misa? El vino. Ay, señor. Ay, Dios. Vale, entonces está Heisenberg con Jordan. Pauli también está de su lado. Sí. Vale. Y Bohr, que es el papi. Vale. O sea, son todos muy jovencitos, tienen todos 25 años. De hecho, los alemanes llamaron la física de los niños. Ya. Porque toda esa física nueva está hecha por chicos de 25 años. Ya. Y están los papis, que era Max Born, que por cierto es abuelo de Olivia Newton-John. Datos random absoluto. Max Born, que estaba en Göttingen. Niels Bohr, que estaba en Copenhague. Y Arnold Sommerfeld, que estaba en Múnich. No me estoy inventando, te juro. O sea, busquen en Wikipedia. Arnold Schwarzenegger, has pensado lo mismo, ¿verdad, Ike? Buenísimo, Has pensado lo mismo, Ike. Igual. Digo, aquí cae otro. Joder. No, pero una cosa que sí que quiero decir, me parece como... ¿Es seria lo que voy a decir? Sí, es seria, es seria. Es como un momento súper fascinante de la historia de la ciencia, ¿no? Sí. O sea, que realmente es como, wow, tantas grandes mentes juntas y de ahí empieza a salir algo Sí. como completamente nuevo, ¿no? Que es como... Y tantas cosas que hubieran podido salir mal, que si no hubieran pasado no habría sucedido eso, ¿no? Sí. O sea, que no tiene esa reacción alérgica Heisenberg y no se va a derretir, o no tiene sus amantes Schrödinger y a lo mejor no se les hubiera pasado por la cabeza. Bueno, en física, que esto diferencia mucho al arte o a la religión, De hecho, nada. Ya, De ya, hecho, nada. que lo que voy a decir no te va a gustar. Es que si esa persona no va a la isla o esa persona no tiene este amante, vendrá otra y hará exactamente lo mismo. Ya, ya, ya. O sea, está este dicho, no sé quién lo dijo, pero un ateo famoso de si quemamos todos los libros de historia y tenemos que rehacer la historia, Ya. saldrá exactamente igual. Si quemamos todos los libros de arte o de religión y tenemos que rehacerla, serían libros muy distintos. Ya. En cuanto a que la ciencia tiene algo de necesario, de que solo puede ser así. Ya, o quizás hubiéramos tardado más, ¿no? O sea, Sí, se puede tardar más claro. o menos, pero es irrelevante Schrödinger, Ya. porque habría habido otro... O sea, Einstein, si no hubiera existido, a lo mejor se habría tardado 20 años en descubrir la relatividad, pero alguien habría descubierto la relatividad. Y alguien habría quedado un libro muy parecido al libro que usamos hoy. O eso se cree. Vale. Porque es verdad que hay un ámbito que son las matemáticas, que sí generan cierta creatividad a la hora de... O sea, las matemáticas sí delimitan las teorías, porque con nuevas matemáticas puedes tener nuevos ámbitos de teoría, y es verdad que hay matemáticas no descubiertas todavía, y eso genera todavía... Bueno, nos estamos desviando. El tema. Jordan Schwarzenegger. Aquí hay una singularidad que es lo que dices tú. Yo creo que es la primera vez desde Newton Ujú. en el cual una teoría científica genera también
es una sacudida en el ámbito filosófico. O sea, Newton no solo fue un físico, fue un filósofo. Y no solamente él bebió de mucha filosofía, en particular de Descartes y el racionalismo, sino que generó nueva filosofía. Que de hecho, luego, por ejemplo, Spinoza y otros filósofos, quiero recordar, Hobbes, imitaron mucho el estilo newtoniano y se basaron mucho en Newton y realmente crearon una filosofía con raíz newtoniana. O sea, él es ese ser que convivió entre lo físico y lo filosófico. Pero si queremos encontrar algo parecido hay que saltar a la mecánica cuántica, porque hasta entonces la filosofía era predominantemente newtoniana y cuando se hizo la termodinámica nadie puso en duda los dogmas newtonianos, o cuando se hizo el electromagnetismo lo mismo, se seguía dentro de un paradigma muy parecido, pero mecánica cuántica es la primera vez que viene un tipo y te plantea algo nuevo, y es, ¿realmente el ser humano puede acceder a un nivel de realidad más allá de lo que puede experimentar? Y surge ante esta cuestión una nueva visión, que es la de Bohr y la de Heisenberg, que dicen, pues a lo mejor el problema es que estamos intentando dar realidad a un objeto que a lo mejor ni siquiera podemos decir que existe. Todo lo que podemos decir que existe es lo que podemos experimentar de él, y esto es la radiación electromagnética que emite un átomo. Que es un átomo no le corresponde al ser humano. Claro, esa es una idea como súper interesante dentro de la filosofía de la ciencia. Yo la asociaba con Bertrand Russell. Sí. Entonces, que creo que está más o menos, bueno, no sé muy bien cuál es la relación histórica, pero Bertrand Russell también, después de una temporada muy positivista, muy en plan, no, la ciencia responde a todas las preguntas y tal, termina como cayendo en otra visión de la ciencia, otra visión filosófica de la ciencia, en la que literalmente esas preguntas sobre la naturaleza de las cosas ya no le corresponden a la ciencia. La ciencia se interesa por el comportamiento, ¿sabes? O sea, el cómo, por ejemplo, ¿no? Y el qué es la cosa, dice Russell, ahí la física, en concreto porque estaba hablando de la física, ahí la física calla, ¿no? O sea, la física lo que te da es la estructura matemático-causal de la realidad, o la estructura abstracta de las relaciones entre las cosas, o su comportamiento matematizado. Pero su qué, su naturaleza intrínseca, eso es una pregunta como para la filosofía. ¿Y esto se enmarcaría dentro de la escuela positivista? No, es una... ¿Qué yo creo que sería es una un salida positivista? o sea, un positivista sería en plan, no, todas las preguntas las puede responder la ciencia, ¿sí? Y si hay una pregunta que la ciencia no pueda responder es que no tiene ningún sentido, o está mal formulada, o lo que sea, ¿sabes? O sea, el positivismo yo lo entiendo más como ese cientificismo más fuerte de, no, aquí la física lo va a poder resolver absolutamente todo, y entonces viene Russell y dice, bueno, todo en algunas cosas, pero hay preguntas que ahí la física calla, ¿no? Como la pregunta por la naturaleza intrínseca de las cosas. ¿Cómo se llamaría esa escuela? Tiene un nombre un poco... O sea, tiene un nombre un poco raro, a ver si me acuerdo. Realismo estructural, epistémico o algo así. Yo leí algo Epistémico, es que no me acuerdo. escepticismo. Algo no sé qué, estructural. ¿Por qué? Porque al final lo que te está diciendo es que la ciencia, ¿qué te da? Te da la estructura abstracta, matemática, de las relaciones entre las cosas. Vale. Y más allá de eso, o sea, preguntas sobre la ontología, en plan, ya, pero ¿qué es intrínsecamente esto? Ahí la física calla, te dice Russell, ¿no? Ahí entran otras consideraciones. Pues Bohr era de esta escuela y Heisenberg incluso más radical. Vale. Hasta el punto de que de verdad creían que no pertenecían al ámbito humano preguntarse por ese tipo de cosas. Y aquí encontramos la primera división. Hemos dicho que se crean dos escuelas de mecánica cuántica, Vale. que tienen además dos raíces, primero cronológicas diferentes y geográficas también. La que da lugar a la escuela esta que hemos dicho que no tenemos el nombre todavía. Me acuerdo, realismo estructural epistémico. Este O sea, realismo es un realismo porque la estructura realmente está ahí, la descubre la ciencia, por lo tanto es un realismo. Epistémico porque eso es como lo único que te puede dar la ciencia, sobre el resto calla, ¿no? Pues este realismo epistémico, estructural, por el que tira esta escuela, se le denomina Escuela de Copenhague, porque está articulada por Bohr, el Instituto de Copenhague,
y rivaliza en cuanto a forma de entender la mecánica cuántica con la escuela que va a surgir a partir del movimiento de Schrödinger, que va a ser una escuela a la que se van a adherir, obviamente, Schrödinger, Einstein, de Broglie y poquitos más. Vale. Generando, por lo tanto, una división dentro del propio marco de la mecánica cuántica. Estamos en celebración porque estamos en 1925 y lo que parecía imposible en 1900, que surge una revolución, ya hay hay dos mecánicas. Vale. Pero bueno, ya hay algo. O sea, Pero esto es una situación en la que están de acuerdo en los datos y es como en la interpretación en que difieren, o todavía No. hay como alguna discusión. todavía no hay ni interpretación. Vale, Ahora lo ok. que hay es dos herramientas para resolver el problema. Vale. Rápidamente Schrödinger se da cuenta de que matemáticamente son la misma. Entonces ya damos un paso más. Vale. Las dos teorías son la misma, tenemos una única teoría, Vale. que podemos resolver las cosas yendo por lo matricial o yendo por la mecánica ondulatoria, pero los dos responden a lo mismo. Entonces ya tenemos una única mecánica cuántica, estamos de celebración porque lo tenemos. Con eso más o menos se cierra el círculo de que ya tenemos la teoría. Vale. Entonces el aparato matemático, digamos que murió en 1930, es decir, el aparato matemático, bueno, luego hay desarrollos y los libros han ido evolucionando. ¿Murió qué quieres decir? Que se cerró. Sí, digamos O sea, que, como- que ya, o sea, está hecha. La mecánica cuántica está hecha en 1930, está hecha. Vale. Se mejoró, ¿Y se desde ¿Qué perfiló. habéis hecho desde entonces? Dar por culo a los teólogos. Tú sabes, ya está, mi trabajo ya está, voy a dar por ¿Qué culo. podemos joder? Vale. 1930 el tema teórico está más o menos resuelto, en el sentido de que hay esa... Y ya hablaremos de interpretaciones, pero hay una interpretación que se llama Shut Up and Compute. Vale, cállate y ponte haz a las calcular. operaciones. Sí. ¿no? Sí. Porque el aparato matemático está, Ya. no tiene ningún tipo de duda el aparato matemático, Claro. y funciona perfectamente. Entonces, si quieres calcular niveles de energía del átomo, del helio, no sé qué, lo calculas y te sale. Cuadra mucho con esa filosofía que te decía de Russell, ¿no? De, Eh. bueno, aquí, mira, pues esto está para predecir, calcular, explicar el comportamiento, pero esas preguntas de, vale, pero ¿qué es lo que está pasando ahí exactamente? Shut Eso, up and cállate calculate. y- claro. Se llama así. ¿Qué ocurre? Que hay preguntas que se han dejado del camino cuando uno intenta entender qué es lo que ha calculado. Y una pregunta que surge ahí es, ¿esta onda, que es una onda de qué? Rápidamente los físicos se dieron cuenta de que era más fácil trabajar con ondas porque las tablas eran medio raras, pero se generó una fusión. Trabajemos con estas ondas, pero el mecanismo de las tablas y los observables era muy útil. Y da lugar, por ejemplo, a la incertidumbre de Heisenberg, que también fue muy útil. O sea, se fusionaron las dos ideas. ¿Quieres explicar lo que es el principio de incertidumbre? Sí. Por si alguien no... ¿Te imaginas? No quiero explicarlo. Me da igual. Vayan a ver mi vídeo en el que lo explico, ¿no? Podrías decir eso. Heisenberg se obsesionó con estos observables. Vale. De manera que dice, bueno, ¿qué es la posición? ¿Qué es la velocidad? Pues va a ser una herramienta con la que yo observo al electrón. Y creó una cosa que se llaman los operadores. Básicamente es un aparato matemático que yo aplico y me da una respuesta de esos observables. Lo que vio es una cosa súper loca. Y es que, en principio, un electrón debería tener una posición y una velocidad. Y ser su posición y su velocidad y ya está. Pero lo que vio es que era muy raro el electrón cuando se aplicaba este observable para entender qué velocidad o qué posición tenía. Y lo que observó es que no es lo mismo que yo mida su posición y su velocidad a que mida su velocidad y su posición. Vale. Esto que aprendes en el colegio de que el orden de los factores no altera el resultado. Vale. Cómeme el huevo de Heisenberg. Porque esto funciona en las matemáticas básicas, se llaman álgebras conmutativas o abelianas, Vale. por un matemático que se llama Abel. Abel, no Abel, o sea, no, no el tío del barrio. Y vio que estas matrices, estas tablas, aplicadas a la mecánica cuántica, estas tablas no conmutan. Quiere decir que el orden se importa. No es lo mismo posición y velocidad que velocidad y posición. Eso es el origen eso se llama no conmutatividad
que da lugar a nuevas álgebras que son álgebras no abelianas y que son las que generan todo el lío de la mecánica cuántica. O sea, el origen de la mecánica cuántica es esa no conmutación, y esta no conmutación da lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg. Si el orden importa es porque realmente estas variables, estas magnitudes están relacionadas de tal manera que dice la mecánica cuántica que conocer de una me afecta el conocimiento de la otra, Vale. porque están conectadas. De manera que el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que diría es magnitudes que son conjugadas, como la posición y la velocidad, yo solo puedo saber un 50% de ellas dos. O sea, de dos cosas muy importantes que son la posición y la velocidad, y que tienen una trascendencia histórica muy larga, porque de Laplace y de Newton viene esto del demonio de Laplace, de posición y velocidad. Sabiendo las posiciones y velocidades de todos los elementos del universo, puedo conocer pasado y futuro de todo lo que existe. Ahora nos dice la mecánica cuántica de que solo puedo conocer de esas dos, que son tan importantes, solo puedo conocer la mitad. Claro. Si conozco una perfecta, la otra no sé nada. Y si esa perfecta, la otra no sé nada. Y dice, bueno, pues haz una y luego la otra. Pero es que lo que haga en una te borra lo otro. Claro. De manera que nunca voy a poder saber más del 50% del universo. Eso es lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. De todo el universo de magnitudes conjugadas, solo sabré la mitad. El de la otra mitad, nunca voy a saber. Vale. Entonces tenemos que se produce una fusión. Pero en esta fusión hay preguntas. Y la primera pregunta que surge es, ¿esta onda? ¿Qué es esta onda? Porque tenemos una onda, pero ¿qué representa esta onda? Y aquí aparece la sociología de la ciencia y los genios individuales. Antes mencioné a uno de los papis de la cuántica, que es Max Born, el abuelo de Olivia Newton-John. Max Born de repente se da cuenta de que esta onda puede responder a una de las grandes rarezas de la cuántica, que es lo que se conoce hoy como el experimento de la doble rendija. Vale. El experimento de la doble rendija Que ya se había hecho, perdón. Se había hecho ya. es que nunca se ha hecho, o sea, Ah, ok. es un experimento mental. Ah. O sea, sí se ha hecho, pero se ha hecho de forma académica. Se hizo en los años 60-70, pero cuando ya no tiene sentido. O sea, Vale. es un experimento mental que se ha hecho cosas parecidas con difracción en rayos X y tal. O sea, se han hecho cosas que lo validan sin necesariamente hacer experimentando la doble rendija. Básicamente, si yo lanzo un electrón hacia dos rendijas, ¿por qué rendija ha pasado? Pues bueno, como es una onda, pues realmente pasa por las dos a la vez. Y esa sería la respuesta de la mecánica cuántica. Pero aquí viene un experimentador un poco joputa y dice, oye, pues voy a ver por cuál de la ha pasado de verdad. Y pongo un aparato de medida. En ese momento, por poner el aparato de medida, el electrón ya pasa por una de las dos. Y rompemos esta superposición. Vale. O ponemos una pantalla. Podemos ver dónde ha caído. Conclusión. El electrón se comporta como una onda si pasa por las dos rendijas, pero en el momento en que yo quiera saber dónde está, deja de comportarse como una onda y se comporta como una partícula. ¿Por cuál de las dos pasará? Porque cuando yo voy a medirla va a estar en una de las dos. ¿Por cuál? Y aquí viene el genio de Max Born. Max Born dice, el electrón se comporta como una onda y se desplaza como una onda cuando no lo vemos, pero en el momento en que lo vamos a medir, esta onda es una onda de probabilidad. De manera que no sé dónde va a estar, pero va a ser más probable que esté donde más grande sea la onda. Vale. De hecho, la función de onda al cuadrado. De manera que esta función de onda me da una probabilidad de dónde va a estar la partícula cuando vaya a buscarla. Vale. Esto, Max Born forma parte del grupito de Bullers de la interpretación de Copenhague. O sea, Max Born era en realidad el profesor de Heisenberg, que luego le puso los cuernos con Bohr. O sea, pues también fue alumno de Sommerfeld. Heisenberg pasó por todos. Vale. Era la putita de la cuántica. Hostia. ¿Cómo estamos hoy, eh? Lo que hace la incertidumbre. Casi. El caso es que hubo ahí un colectivo alemán, ¿Vale? y con Bohr, que hacían mucha presión, que coparon muchos puestos eran muy jóvenes, empezaron a repartirse por universidades de toda Alemania y del extranjero, empezaron a tomar puestos de mucho poder y generaron toda una escuela muy poderosa, que es la escuela de Copenhague. El padre era Bohr, Niels Bohr,
y que cogió todas estas ideas y creó una teoría con muchos tintes filosóficos. El primer tinte filosófico es este realismo epistémico estructural, pero luego le añadió matices de las cosas que había pillado por allí. Dijo, el electrón y toda la materia se comporta como onda cuando no se observa, pero cuando se observa, esta onda representa su probabilidad de dónde va a aparecer. Esta aparición sigue esta probabilidad siguiendo un mecanismo físico que llamó colapso. El colapso de la función de onda quiere decir que el electrón se comporta como onda cuando miremos, ¡buf!, se convierte como partícula y lo que ha producido es un colapso. Vale. Esto se estudia en la universidad. O sea, ¿qué ocurrió aquí? Que Bohr dio una conferencia muy importante en Como, en Italia. No hay ningún chiste, debió venir. No he dicho nada. Dio una conferencia muy importante sobre lo que llamó principio de complementariedad y básicamente estableció de facto qué era la mecánica cuántica. Y como digo, tenía mucho poder, era muy respetado y luego tenía muchos pupilos, esto se impuso. De manera que en las siguientes conferencias, que son muy importantes, las de Solvay, esas famosas estas donde salen todos los nerds ahí, típica foto de supergenios, esas son las conferencias de Solvay. En una de ellas se llevó esto a la palestra y de alguna forma se creó esto que llamamos como la interpretación de Copenhague, que incluye esto. Vale. Incluye que los electrones y las partículas son ondas y que cuando queremos medirlas se evolucionan como ondas, Vale. pero cuando queremos medirlas colapsan generando Vale. partículas. O sea, incluye también la idea esta de que entonces, con anterioridad a la medida, no tiene una posición definida el electrón o Exacto. es esa idea, ¿no? Vale. Previo a la medida, posición y todas sus magnitudes Están indefinidas. indefinidas, funcionan como ondas. Ujú. Son una onda, De probabilidad. es algo Ok. que de alguna forma tiene una existencia difusa. Y todas las magnitudes son ondas. Y solo cuando las observamos, todas las magnitudes colapsan. Vale. Y de repente dan un valor. Y un solo valor. Y se comportan como partículas. Todo eso dio lugar a la escuela de Copenhague. Y creó esta escuela que tiene varios elementos. Uno de los elementos que he podido notar es el de la aleatoriedad. O sea, dentro del corazón de la propia teoría está la probabilidad. Claro, es un probabilístico, pero en plan fuerte, o sea, no Y es puro. epistémico, ¿no? Sino Exacto. que realmente son probabilidades reales. Exacto. No refleja una ignorancia, Claro. sino es una parte singular de la teoría. Que eso sí que había uno que... ¿Quién era? El de la teoría de la onda particular. Ahora ¿no? vamos. Ah, vale, ok, perfecto. Esta fue la escuela que se impuso y que generó los libros de texto que hoy se estudian. O sea, tú, aunque no te des cuenta, cuando no te van a contar esto en la universidad te van a decir directamente, esta es la función de onda, calcula esto y esto es lo que te sale. Y no te enteras de nada más. No te hablan de esto, puede que te mencionen del colapso, pero en general te van a decir que esto es lo que tienes que hacer, calculas y te sale. Y te están dando esto. Te dan una mezcla de la mecánica ondulatoria con la matricial, trabajas con las dos a la vez. Y lo importante es que des el resultado y ya está. No te das cuenta de que estás agarrándote a una interpretación que además tiene una estructura filosófica detrás. Claro. Pero ellos fueron más allá. O sea, Heisenberg y Bohr dan lugar a una interpretación a partir de este realismo epistémico estructural, se van más allá, hacia el irrealismo. Vale. Según el cual realmente no solo no tiene sentido preguntarse qué existe, sino que realmente es el acto de medida el que interfiere en la existencia. Exacto. Okay. Da lugar a un papel singular del observador en la medida, dando lugar a toda una escuela con una tendencia irrealista. Preguntándonos, esto que además tiene una trascendencia filosófica, luego nos cuentas más, que es esto de que si existe la realidad fuera del observador, claro. Aquí estamos dando, el observador colapsa la onda y por lo tanto participa en la realidad, dándole una gran importancia, en este caso, al observador humano. Todo esto no le gustó mucho a Schrödinger y a Einstein, que se convirtieron en los rivales de esta gran escuela. Que es como la gran frase de Einstein de Dios no juega los dados, ¿no? Sí.
A Einstein había varias cosas que no le gustaban. Una, él era un realista convencido. Y él, esto del irrealismo no le gustaba nada. Él decía, me niego a pensar que la luna no esté ahí si no la miro. Vale. O sea, estas ideas de Bohr planteaban la posibilidad de esto de que el árbol suena cuando cae en medio del bosque si nadie lo escucha. Es lo mismo. ¿Existe la luna si no la miro? Einstein decía, sí. Él estaba convencido de que existía un mundo fuera del ser humano y que el ser humano existía dentro de este mundo y no necesitaba de su existencia para dar realidad a este mundo. Este realismo. A Einstein no le gustaba el irrealismo y no le gustaba el factor de la probabilidad. Decía que Dios no juega a los dados. A esta visión se adhería Schrödinger también. Como ves, dos de los padres de la teoría. De hecho, Schrödinger, cuando vio el desarrollo de la mecánica cuántica, se rebeló y llegó a declarar, ojalá no hubiera tenido nada que ver con esta teoría, porque le repudiaba en la dirección que había tomado, en particular con estas dos cosas que acabamos de decir. Vale. En estas cartas que se mandaron, Einstein, yo creo que eran perfumadas. ¿Por qué? Corazoncitos, ¿no? Imagino lo que me da la gana, ¿no? Claro, exacto. Cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? En esas cartas que se mandaban, surgió el gato de Schrödinger. Vale, el eso gato te iba a preguntar. El gato de Schrödinger lo propone Einstein, Vale. lo perfila Schrödinger, pero es fruto de esas conversaciones cagándose en todos los muertos. Ya. Y dicen, Einstein decía, es que si yo tomo la Copenhague en serio, pasan cosas raras, porque si un átomo existe en dos estados, pero existe en los dos estados si yo no miro, estos dos estados pueden activar dos mecanismos distintos, uno que mata al gato y otro que no, pero como este átomo está en dos estados a la vez, estos dos mecanismos están activos a la vez, el gato va a estar vivo y muerto a la vez, mientras la caja esté cerrada. Yo abro la caja, colapso el átomo y ya el gato empieza a estar vivo o muerto. Entonces, el gato Schrödinger es un mecanismo muy hábil que no inventó Einstein, pero popularizó mucho, que es el Gedanken Experiment. El experimento mental. Que le encantaba a Einstein. El gato Schrödinger nunca se ha hecho, por suerte, no tiene sentido hacerlo, pero fue muy hábil porque dice, esta cosa rara del mundo microscópico la voy a llevar al mundo macroscópico para encontrar una situación aporística. Al absurdo. Exacto, es una interpretación. Voy a llevar al extremo esto para llegar a una conclusión que te haga caer que lo que planteas no tiene sentido. Entonces Einstein y Schrödinger crean el gato de Schrödinger para quejarse de la mecánica cuántica de Copenhague que habían creado Bohr y Einstein. De este momento son luchas intelectuales súper intensas entre Bohr y Einstein, que se retan, se plantean posibilidades, responden. Hay una guerra muy bonita intelectual entre Bohr y Einstein que ha pasado a la historia como uno de los grandes enfrentamientos de las ideas, en particular para dar sentido a la mecánica cuántica. Por un lado, porque hay una mecánica que funciona muy bien y que tiene un respaldo importante, pero por otro unos rivales que la ven absurda y que no quieren que se asiente esa mecánica y buscan alternativas. De esos enfrentamientos surge un artículo muy famoso de Einstein, que es el artículo EPR, y es de nuevo un experimento mental en el que quiere poner a prueba a la mecánica cuántica. Este experimento EPR lleva las siglas de Einstein, Podolsky y Rosen, no me lo estoy inventando, que son alumnos de Einstein y crean esta paradoja de EPR, que es básicamente el fundamento del entrelazamiento. Einstein dice, bueno, pues si una partícula está en superposición, es decir, puede estar en dos cosas a la vez, yo puedo crear otra partícula que también esté en superposición, pero ahora las conecto, de manera que sus superposiciones estén intrincadas, correlacionadas. Llevándolo a lo común, pero con abuso del lenguaje, un electrón no puede estar rojo y azul, pero pongamos que sea rojo y azul a la vez, y de verdad está rojo y azul a la vez, porque es superposición. Otro electrón rojo y azul a la vez, los conecto, pero tal que uno fuerza al otro a estar en el mismo estado. O sea, son los dos superposición, pero conectada. De manera que si este es rojo, si este azul, es azul, y está forzado a ser así. Hay mecanismos físicos para hacerlo sin ningún problema. En un átomo se hace fácil. Lo podrías hacer aquí en Art Attack. Pues chicos, con más tijeras. Toman un átomo.
Pues tenemos estos dos átomos en superposición y entrelazados. Vale. Lo que propone Einstein es separémoslos físicamente y observemos uno. Si este sale rojo, ¿qué va a pasar con este? Claro. La respuesta de la mecánica cuántica es que se pondrá rojo, pero se pondrá rojo de forma inmediata y a distancia. Ya. De manera Spooky que action at a distance. ¿No? Sí. es una acción fantasmal a distancia distancia. que viola la relatividad. Ya. Porque iría más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Sí. También. El caso es que esa trifulca intelectual les sobrepasa en vida. Mueren sin que quede resuelta. Porque Einstein, junto con otros científicos, y aquí viene lo que antes anticipabas, proponen una alternativa a la mecánica cuántica. Viendo que hay cosas que no funcionan y que no les gusta, dicen, vamos a proponer otra mecánica. Tenemos la mecánica de Copenhague, que es irrealista, pero ellos propusieron una materialista, irrealista. Esta mecánica que proponen, en realidad la propuso primero Louis de Broglie, Eso, sí. el padre de la idea del electrón como onda. Él también era realista convencido y propuso, bueno, si el electrón se comporta como una onda, pero luego hizo una partícula, ¿será que están las dos cosas a la vez? Es la teoría de la onda piloto. Sí, Es que hay decir, como una partícula cabalgando la onda, exacto. O sea, la partícula existe, la onda existe y se interrelacionan. De manera que la partícula es el componente material, pero la onda es el que guía la evolución. Y resolvemos todos los pájaros de un tiro, porque aquí la onda responde a todos los experimentos Claro. de doble rendija y todo eso hace que funcionen, porque hay una onda. Pero no necesitamos el colapso, porque ya tenemos la partícula. La onda ya no es necesario que colapse. Que también es algo raro, o sea, tiene sentido también, ¿no? La posición de Einstein, en plan, o sea, ¿qué quiere decir que colapsa? O sea, ¿cómo Sí. sucede eso? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? No hay mecanismo físico en el colapso y eso es raro. Entonces proponen esta cosa, que es la interpretación de la onda piloto. La onda pilota haciendo... Joder, podrían haber buscado un nombre un poco más... Joder, tío. Seguro que nos ponemos a pensar... Realismo epistémico estructural. También es verdad. Realista y antirrealista. Hostia, qué original. No sé, Estamos igual, los filósofos y los No, científicos. nosotros tenemos Black Hole, está guapísimo el Black Hole. Eso es verdad, eso os lo Y concedo. Wormhole. Physics. Eso es verdad. Muchos agujeros Muchos agujeros, sí. y oscuros. Volvemos que no estamos... Venga, La onda piloto. la onda piloto. Es muy interesante porque es una solución muy, muy inteligente. Porque dices, ya resuelvo el problema de que hay una onda, existe la onda. Esta onda guía la evolución de la partícula, pero quitamos el problema del colapso. Porque ahora cuando voy a mirar la onda, ya está la partícula, no hace falta... ¿Y qué tiene que ver las probabilidades? Solucionado también. Porque ahora la onda, en la partícula, va a estar guiada por la onda y se va a mover al punto, va a tender a moverse a los puntos más altos de la onda. Entonces, según una dinámica, de manera que ya no hay probabilidad. Ahora la partícula está, por naturaleza, en los puntos más altos de la onda, pues como una ola que cae a un valle, pero al revés. La onda tiende a subir a la montaña. Y esto responde a todas las... Está maravilloso porque te resuelve los problemas de la onda, te resuelve los problemas de la partícula y ya está todo junto. Pero hay varios problemas con esta onda piloto que rápidamente saltaron e hicieron que mucha gente se opusiera a esta onda piloto. En particular que en ciertos fenómenos ondulatorios aparecerían leyes no newtonianas del comportamiento de esta partícula. O sea, aparecen fricciones parecían como nuevas fuerzas. Vale. Esta teoría la comentan en Solvay, de Broglie hace una ponencia sobre esto, pero no lo toma muy en serio. Vale. Einstein intenta trabajar sobre ello, pero comete errores y no le va bien. Y hay un poco de fenómeno Wöhler. En otro capítulo hablamos de cómo en general las escuelas compiten y dentro de la competencia se suele llevar al gato al agua el que genera mejor escuela. Y muchas veces personas como Tesla han desaparecido de la historia por no tener alumnos. Y también pasaba en filosofía, ¿no? Hay escuelas súper poderosas porque tienen
un tipo que genera eso, escuela, y luego escuelas pues que pasa un poquito más de puntillas por la historia porque no generan ese profesor-alumno que hace que se perpetúe. Y en este caso pasó un poquito así. O sea, él se impuso sin que hubiera tampoco un Claro, como un un verdadero... resultado apabullante a favor de... Sí, de es eso, decir, ¿no? ambas ideas tienen pros y contras. Vale. Y ninguna se lleva el gato al agua eh, vivo y muerto. Ya. Porque tienen las dos huecos, o sea, Mm. ninguna es satisfactoria. Entonces, ¿por qué se impone una? Pues simplemente porque Ya, cuestiones sociológicas. llegaron, hablamos de los mitos, ¿no? Sí. Llegaron, dijeron pum, y se hizo. De hecho, medio desapareció esto de onda piloto. Es verdad que luego la retomó una persona que necesito investigarla porque me llama demasiado la atención, que se llama David Bohm. Vale. David Bohm trabajó con Oppenheimer eh, en el laboratorio de Oppenheimer previo a la Guerra Mundial y fue uno de los grandes alumnos de Oppenheimer, pero era comunista y Ah. estaba en el lado equivocado del telón de acero. Vale. Se quedó en Estados Unidos comunista y con la casa de brujas de McCarthy se negó a cooperar y acabó totalmente exiliado físicamente, acabó yendo a Brasil. Hubo una escuela de Oppenheimer, que fueron 4 alumnos que salen en la película, que acabaron todos, el hermano Oppenheimer tuvo que acabar en una granja, o sea, era un muy buen investigador y acabó totalmente denostado, o sea, vida ruinosa. O sea, hubo 4 comunistas que estaban en el laboratorio de Oppenheimer y que acabaron con vidas muy ruinosas. A Oppenheimer también le criticaron mucho que no salió a defenderlos, incluso hubo cosas medio turbias. Vale. Hay que entender que a él también le persiguieron, entonces él intentó alejarse de su pasado comunista y los grandes sacrificados fueron sus alumnos y uno de ellos fue David Bohm, que acabó en Brasil como pudo, luego fue a Princeton y bueno, al final después de toda la casa de brujas acabó en Londres y hizo vida allí. Pero acabó muy exiliado físicamente, pero también intelectualmente, porque todos los físicos pues, criticaron su idea. O sea, David Bohm lo que hizo fue tomar la teoría recuperó la teoría de Broglie de la onda piloto y la perfeccionó, creando la teoría de Bohm de la onda piloto. Parece ser que sin conocer el trabajo de David Bohm. Vale. Y creó una teoría Sí, yo lo había mejor. escuchado como la teoría Bohm de Broglie a veces, ¿no? Ah. Y la desarrolló a sus últimos términos, llevando una teoría muy satisfactoria en que resuelve esos problemas, pero con agujeros. Los agujeros de la onda piloto actuales es que tiene problemas con la relatividad. Vale. Pero eso la otra interpretación no los tiene. La de mecánica cuántica no. Vale. El problema o sea, voy a decir las dos grandes son. Sí, sí. Onda piloto, que es realista, puramente realista y materialista, y la teoría de Copenhague, que es irrealista. La de Copenhague tiene el mayor problema es el colapso de la función de onda, que es algo... Y filosóficamente esto de que el observador influya, genera cosas raras, no sé, solipsismo también, un Vale, poco, sí, sí. genera cosas raras filosóficamente. El materialismo es más satisfactorio filosóficamente porque pues, nos parece más natural a priori, pero luego genera problemas relacionados con la relatividad y luego lo que te decía de la difracción, me parecen como fuerzas así no físicas. Pero es una teoría muy interesante. Ujú. Aquí aparece, en este punto de la historia, donde tenemos estas dos ramas, aparece a un resultado a posteriori de la muerte de Bohr y Einstein, que acabaría resolviendo el dilema que tenían los dos. Se atacaban. Einstein decía que la mecánica cuántica, la probabilidad era un resultado del desconocimiento. Ujú. Einstein decía, pues igual que yo lanzo un dado y no sé si va a salir un 6, pero no hay nada probabilístico ahí, es simplemente que desconozco. Todos los factores en juego, ¿no? Exacto. No hay nada naturalmente probabilístico en el lanzamiento del dado, es simplemente desconocimiento. Pues lo mismo que en el dado, yo podría tener una máquina perfecta que lanzara siempre 6, porque consigue las condiciones perfectas. En la aleatoriedad de la mecánica cuántica es solo aparente, es desconocimiento. Realmente hay una capa inferior de matemática que explica esto, y esa capa inferior es lo que se llama variables ocultas. O sea, él dice, hay una serie de variables ocultas que no conocemos, que sí son deterministas, que son realistas, y que
nosotros las vemos a través de la mecánica cuántica, que es una teoría incompleta. Una teoría incompleta que está ocultando con una capa de aleatoriedad una verdadera ignorancia. Esto es lo que propone Einstein y su escuela. Es la escuela de variables ocultas y la onda piloto forma parte de estas variables ocultas. En concreto, esta partícula piloto Claro. sería la variable oculta de esta teoría. Y así se queda la partida porque los dos mueren. Y esta vez se pasa así. Pero en los años 70 aparecen dos personas muy importantes. Uno es John Bell, que es un físico del CERN, que encuentra una forma de ver si la cuántica es verdaderamente aleatoria o no. Encuentra un resultado que diferencia la aleatoriedad genuina de la aleatoriedad ignorante. Y luego aparece un físico que se llama Alan Aspect, que ganó el premio Nobel hace poco, precisamente por esto que estoy contando. Vale. Con Sailing y... bueno, da igual. El caso es que encuentra una forma experimental de hacer el experimento de Bell. ¿Y cómo es? ¿O es muy complejo? Es Una folla. esa follada mental. Confiamos en ti. Sí, están las desigualdades de Bell, que es estas desigualdades que permiten ver si es aleatorio o no la mecánica cuántica, y está el experimento que explota estas desigualdades de Bell. Y el resultado del experimento es... ¿sabes? Sí, aleatoriedad. Sí. Efectivamente, dan la razón a Bohr sobre Einstein. En esta lucha entre Einstein y Bohr, ganó Bohr. No hay variables ocultas, la mecánica cuántica es intrínsecamente aleatoria, Vale. y no hay necesidad de imaginar que esta aleatoriedad sea producto de ignorancia. ¿Y eso está como aceptado o todavía Sí, se sigue discutiendo? 100%. No hay, o sea, hay gente que defiende alguna variable oculta y tal, o ya no. No entro en este contexto, Vale, ok. porque la onda piloto no está descartada por esto. Vale. Aquí ocurre algo interesante, que me he dado cuenta que me ha adelantado la historia. El hecho de que este experimento dé este resultado hace que la onda piloto esté un poco en entredicho. Vale. Pero se puede salvar. Pero no la refuta, ¿no? Vale. Se puede salvar. ¿Cómo se salva la onda piloto con este resultado? Pues Bohr consiguió ganar con una derrota. Y la derrota fue renunciar a la localidad. Esto quiere decir, en física las cosas son locales porque para que este vaso se mueva yo tengo que hacer una fuerza aquí. La física sería no local si hago una fuerza aquí se mueve el vaso. Vale. Sin que haya algo que medie. El entrelazamiento y el resultado de este experimento de Aspect, la única forma de salir dentro de la estructura de mecánica cuántica es estipulando la no localidad. Es una teoría no local. Esta teoría no local, si queremos aplicarle la onda piloto, es cuando se rompe la relatividad. Vale. O sea, tenemos estos dos grandes caminos, Schrödinger, el Copenhague y el realismo, y el realismo con la onda piloto, con sus pros y sus contras. Y esa es la situación en la actualidad. La situación en la actualidad es que tenemos una mecánica cuántica que funciona perfectamente a nivel matemático y que se entiende perfectamente cuando operamos con partículas. Electrones, protones, neutrones, no hay ningún problema. Es más, todos estos experimentos se pueden replicar con átomos, moléculas, hasta cierto tamaño y funcionan perfectamente. El mundo es a nivel atómico, cuántico y sigue las reglas matemáticas de la mecánica cuántica. Y el problema es el de la interpretación, porque cuando llegamos al mundo macroscópico, las cosas se comportan de una manera muy distinta. Entonces, resumiendo, la gran pregunta hoy es ¿cómo pasamos de una materia cuántica al nivel individual a una materia macroscópica que sigue las leyes de Newton tan distintas a nivel macroscópico? Es decir, ¿por qué el electrón se comporta como una onda y cuando lo miro es una partícula? Ese es básicamente el resumen. O ¿por qué si veo un electrón está en varios sitios a la vez y veo ahí que está ahí sentado? Realmente esta incongruencia requiere un tejido, y ese tejido es la interpretación. Y dentro de esta interpretación he presentado las dos grandes escuelas, la de Copenhague y la de la onda piloto, pero hay más, que de eso va ese capítulo, ¿no? Sí. Entonces, aquí está la pregunta, repito, la pregunta, ¿cómo tejer esta disparidad entre lo que ocurre en el átomo y lo que ocurre en la realidad macroscópica? La primera respuesta la hemos dicho, la interpretación de Copenhague.
que responde a este orden cronológico de las cosas. La onda piloto es una interpretación, como hemos visto, realista, con esos problemas que tiene. Hay otra interpretación que se llama del colapso espontáneo, que también es residual, es una teoría que se inventaron para ser realista, esta es realista también. Este colapso, encuentra un mecanismo físico para ese colapso, que sea espontáneo, que no sea por observador, sino que de alguna forma por cuestiones físicas la materia genera colapsos. Y este colapso, mientras que en los átomos, en las cosas chiquititas, no es muy frecuente, cuando hay mucho grado de materia ocurre constantemente. Vale. Entonces, este colapso espontáneo haría que esta mesa sea tangible, porque al ser un colectivo muy grande de partículas, el colapso se da continuamente. Vale. Pero cuando vaya un electrón, no colapsa, porque este colapso espontáneo no aplica. Vale. Pero, o sea, podría colapsar, pero es como más improbable o algo así, Sí. es la idea, ¿no? Aquí vienen los dos problemas de esta teoría. El primer problema es que tienes que, o sea, se genera todo un desarrollo de la teoría donde hay muchos parámetros, y esos parámetros los tocas para que ese colapso sea más o menos frecuente, ocurra de determinada manera, haciendo que la teoría pues tenga pues, mucha variabilidad y una ajustabilidad que no es muy feliz. Vale. O sea, al final, yo ajusto para que las cosas sean como yo quiero. Claro. Está guay, pero no mola mucho. Ya. Otro problema que leí que tenía es que genera un problema con la conservación de energía. O sea, la energía no se conservaría. Vale. Se generaría, con estos colapsos se generaría energía Sí. y se podría medir esta energía del colapso. O sea, no es súper loca. Vale. De hecho, del libro donde saco todo esto, habla de que se están haciendo experimentos para medirlo. para medir esa energía del colapso. Vale. Con esto agotamos las vías materialistas, realistas, que son las que Einstein y Schrödinger privilegiaban. Hemos visto la irrealista. Queda una cosa que es intermedia, que por lo tanto no es realista del todo, pero tampoco es irrealista, porque sí presupone la existencia de un mundo exterior, que es la de los universos múltiples. Vale. Es en este libro de Lee Smolin, que se llama La teoría inacabada de Einstein, le llama realismo mágico, Vale. porque es No realista. le gustaba mucho, ¿no? Entonces. Este Lee Smolin es realista Vale. y materialista. Se define en el libro así, dice yo sé así. Ujú. He de decir que en la comunidad de físicos suele haber un 50-50. Yo he visto muchos, o sea, esta es la de John Everett. La que viene ahora es John Everett, sí. Por ejemplo, Sean Carroll, me parece Sí. que es defensor de esta teoría y es un tío en plan top, o sea que tampoco es como una tontería, ¿no? Sí, sí. Pues esta idea viene de un alumno de John Wheeler que se llama Hugh Everett, que sufrió tanta conmoción con esta idea y se generó una situación tan desagradable que dejó la física. Ostras. O sea, después de esta idea hizo su tesis es esta idea y la dejó, no volvió a hacer física. Su idea es que existe la función de onda, que es la que genera la superposición. El conflicto es cómo pasamos de esta función de onda a la partícula. Su propuesta es que realmente esa partícula no existe y no existe el colapso. Y lo que ocurre es que todo es onda. Cuando nosotros vamos a ver un electrón, lo que hacemos es que nuestra onda se acopla con la onda del electrón de manera que entramos en superposición nosotros también. Haciendo que nosotros entremos en la realidad de superposición de la partícula, dando lugar a una onda colectiva de, pongamos el caso del gato Schrödinger, la caja con el gato y nosotros. La caja y nosotros formamos parte de toda la onda. Esta onda en superposición tendría diferentes estados. En este caso en particular, dos, que es el gato vivo o muerto. Claro. O sea, el estado en el que Javi Santaolalla abre la caja y está el gato vivo. Ese sería una rama, y la otra rama sería abro la caja y está muerto. De manera que al llegar a la caja y abrirla, se está subdiendo, nos estamos metiendo nosotros en realidad en la onda, o nuestras ondas están interaccionando, están interfiriendo, generando una superonda, y en esta superonda tendría dos picos, la correspondiente al gato vivo y la correspondiente al gato muerto, con nosotros en ambos lados, de manera que la realidad se estaría duplicando,
y así hasta el infinito, porque cada operación que tenga ámbito cuántico, la realidad se estaría subdividiendo, generando árboles de realidad de múltiples universos con cada una de estas posibilidades. Claro. Tiene la ventaja de que no hay colapso. Existen todas las posibilidades realmente Sí. en un mundo o en otro. O sea, realmente está salvando los problemas de la interpretación de Copenhague, Mm. porque no hay colapso, y eso es maravilloso, no tienes que explicar el colapso porque no hay, y no hay irrealismo. El mundo es realista, porque es el que es y no depende del observador, porque no hay colapso. De manera que estás resolviendo todos los problemas de la interpretación de Copenhague, con un gran precio. Estás multiplicando los entes de razón, Claro. como decía Occam, hasta el infinito. O sea, estás haciendo que de repente la realidad se complique a un nivel que ya Claro. no es tan divertido, ¿verdad? Y había leído también, a ver, ¿qué piensas tú de esto? Algunas críticas que eran en plan, entonces, claro, las probabilidades cuánticas tampoco parece que tengan mucho sentido, porque realmente la probabilidad de observar cada uno de los escenarios es 1, porque hay Claro. realmente Aquí desaparecen un las universo, probabilidades claro. también. Es como no hay realmente probabilidades, es como 1 para todo, probabilidad 1 para todo, ¿no? Sí, sí. Desaparecen las probabilidades, desaparece el colapso y desaparece el problema del irrealismo. O sea, es un poco un todo en uno. Mm. El problema es el que te acabo de mencionar. Ahí aparece un plugin que se llama la decoherencia, Ujú. que explicaría también cómo se da, porque yo solo siento una Claro, una de realidad. las posibilidades, ¿no? Sí. Pues realmente tú estás literalmente en todas, ¿no? Tendrías que... Sí. La decoherencia es una teoría según la cual la interacción de los átomos dentro de un sistema que no está aislado, porque todo está conectado con todo, esta interacción es la que produce se dice decoherencia. Cuando entramos nosotros con el gato, nuestras ondas entran en coherencia, haciendo que todas las realidades estén a la par. Cuando entra en contacto con el ambiente, se produce la decoherencia, las realidades se separan. Entonces la decoherencia explicaría que yo solo vivo una realidad y sea esta. Mm. Esas son básicamente las formas más populares de interpretar la mecánica cuántica. Hay más, pero ya entramos ya en pedradas más grandes. Como resumen, y ya podemos entrar en una evaluación más concreta, tenemos la interpretación de Copenhague, que es, digamos, la dominante, que es irrealista, Mm. con las aporías que ya presenté. De las realistas tenemos la onda piloto, que es la principal, junto con la del colapso espontáneo, y luego está la intermedia de los múltiples universos. Bueno. Está abierto, es uno de esos problemas que nadie tiene la respuesta. Sí, yo creo que tampoco hay como es lo que tú decías, o sea, todas las interpretaciones tienen como sus huecos y no hay ninguna que sea como la que tiene que ser la clara ganadora, ¿no? Todas tienen, vale, esta no tiene el problema del colapso, pero en simplicidad es mucho menor, ¿no? Y vale, esta a lo mejor es menos simple, pero tiene este otro... Entonces, todas tienen como diferentes problemas y tal, ¿no? Entonces, Sí. es difícil de evaluar realmente, al final es un poco como... Bueno, ¿qué te parece a ti, no? ¿Cuál es como la que estás tú más cómodo? Sí, me parece muy interesante primero que haya teorías científicas abiertas. Mm. Y es muy interesante porque muchas veces la percepción de la gente es que la ciencia ya está cerrada. Claro. Y es un caso concreto de la física, de una física muy interesante y que se aplica a muchas cosas que todavía tiene cuestiones por dilucidar. Y que no son pequeñas porque está relacionado con la filosofía y con grandes preguntas de la existencia. O sea, esto genera un debate filosófico que viene desde Platón o antes. Mm. La existencia de la realidad externa a nosotros, Claro. la influencia del observador, el mismo misterio de la existencia es algo que está metido aquí y que resolver el problema de la mecánica cuántica es resolver uno de los grandes problemas del pensamiento humano, es qué relación tiene el ser humano con su entorno y cuál es la realidad externa. Y luego que es una cosa que se olvida a veces, ¿no? Porque fuera del ámbito de la física se entra en debates que tú ya has centrado sobre el realismo, que ataca otros ámbitos como de la conciencia. O sea, es un tema abierto en otras áreas
y que la física puede resolver y que la física tiene cosas que decir. Hay veces que te viene un materialista y te defiende su postura materialista, pero hay que saber que el materialismo tiene una serie de problemas dentro de la mecánica cuántica. Si te viene un irrealista, te contará sus cosas. Hay que saber que el irrealismo también está acotado por la mecánica cuántica, en el sentido de que ninguna postura es definitoria y la mecánica cuántica las está apretando a todas. Está diciendo, oye, ojo, no te despistes porque aquí hay cosas que no sabes resolver. Entonces, me gusta mucho cómo la física, es un ejemplo muy bonito de cómo la física entra en debates que se salen de la física, pero ayuda a delimitarlos. Claro. El debate religioso también, la mecánica cuántica tiene cosas que decir. Y al filosófico, o sea, me parece muy bonito como que se pongan las pilas la gente de letras, Claro. porque la ciencia tiene cosas que decir y aportar a esta discusión. Sí. No, y también al revés, ¿no? Porque, claro, o sea, si realmente estamos en un momento o en un estado en el que hay varias interpretaciones y al menos de momento no tenemos datos que discriminen entre una u otra, pues lo que tiene que entrar ahí a la valoración son cosas de otro tipo, en plan, vale, pues esta teoría, ¿qué consecuencias tiene? ¿Realmente son absurdas estas consecuencias? ¿Con qué otras cosas entran en conflicto de las que ya pensamos que son verdad, ¿no? Ostras, pues ahora hay infinitos mundos, ¿no? Por ejemplo, ostras, esto, ¿hasta qué punto es realmente como satisfactorio con un principio de simplicidad, ¿no? Pues eso ya son consideraciones de otro tipo, más filosóficas, más de hay que pensar las consecuencias y ver hasta dónde llega, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí al respecto, Vale. y es, ¿la filosofía tiene método? ¿La filosofía puede ser científica? ¿Cómo puede acotar la filosofía estas discusiones? O sea, ¿un filósofo puede decir algo aquí? Yo creo que, a ver, Pues vete primero por la primera. ¿Tiene método la filosofía? tiene método la filosofía. Yo creo que sí, que la filosofía tiene método. ¿En la filosofía todo vale? Voy a intentar responder a ver qué te parece, ¿vale? Yo creo que en la filosofía valen más cosas, ¿sí? O sea, creo que hay una mayor apertura a diferentes ideas que quizás en otras disciplinas. Creo que sí. Y creo que eso es algo que no ha sido así en todas las épocas históricas, que se ha conquistado pues al precio de mucha pelea, ¿sí? Y creo que es algo que hay que mantener, como esta libertad de pensamiento de... O sea, en filosofía yo me puedo sentar con el solipsista, ¿sí? Y voy a decirle, el solipsista es el que piensa que solamente existe él, y voy a decirle, mira, creo que te equivocas, que es una locura, que es absurdo, que no sé qué, pero no le voy a decir que no es filósofo y que es un pseudofilósofo, por ejemplo, no. O voy a ir a un congreso de filosofía y va a estar el materialista, el idealista, el dualista, el solipsista, no sé, y todos estamos ahí, y mínimo el ideal es que nos reconozcamos la categoría de filósofos entre todos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la filosofía, y yo sé que esto incomoda a algunas personas, pero me da igual, creo que la filosofía, lo que es la libertad de pensamiento, la valoramos quizás más, ¿sí? En el sentido de las posiciones que consideramos aceptables y respetables para tener una discusión dentro de la propia disciplina, ¿no? Ahora, entonces en ese sentido, claro, la pregunta de ¿tiene método la filosofía? Bueno, pues una corriente te va a decir que de esta manera, otra corriente te va a decir la otra. Yo te puedo contestar lo que yo creo que tendría que ser el método filosófico. O sea, yo creo que la filosofía, su herramienta principal es la razón, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace el filósofo es pensar a fondo, pensar con rigor, pensar con lógica, utilizando argumentos, etc. Y creo que el punto de partida de la filosofía tiene que ser esas cosas que en la vida ordinaria nos parecen verdad, ¿sí? Y mientras no tengamos motivos para dudar de su verdad, creo que hay que mantenerlas, ¿sabes? O sea, como que ese tiene que ser el punto de partida de la filosofía. Yo a veces lo llamo una filosofía del sentido común. En plan, ostras, pues ¿existe una realidad extramental? Pues parece que sí, ¿no? ¿Existen otras personas? Parece que sí. ¿Parece que tengo control sobre las cosas que digo? Parece que sí. Pues esas cosas más o menos las tenemos como punto de partida, de manera que si hay una cierta filosofía o una cierta interpretación de la ciencia, de los datos de la ciencia, que me empieza a decir, no, mira, es que la conciencia es una ilusión, la libertad es una ilusión, el yo es una ilusión, no sé, todos estos puntos de partida me empieza a decir que son ilusiones, pues le voy a pedir mayores argumentos o argumentos más fuertes, ¿sí?
antes que abandonar tantos puntos de partida, ¿no? Entonces yo creo que esa tiene que ser un poco la metodología de la filosofía, porque si no, el problema que tienes, o sea, el problema que hay en no tomar como punto de partida las apariencias es que no hay otro punto de partida que sea mejor. Porque lo único que tenemos, nada más entrar en la discusión, es la manera como nos parece que son las cosas. Eso es lo único que se tiene, ¿no? No hay nada más a lo que yo pueda apelar. Y al final Bueno, a todo lo que voy a apelar- hay reglas lógicas, ¿no? Claro, pero las reglas No lógicas al final, contradicción. pero las reglas lógicas al final son también como normas sobre las que yo pienso y pienso y parece que son verdad. O sea, parece que es verdad que el modus ponens es válido, ¿sí? Pero yo no tengo ninguna demostración. Bueno, son axiomas, ¿no? Claro, axiomas, cosas que parecen verdaderas, Ujú. ¿sabes? Y que por tanto las utilizo. Pero o sea, es que si no caemos en o sea, los típicos problemas del escepticismo, de, bueno, sí, parece que es verdad, pero a lo mejor el genio maligno de Descartes, ¿no?, te está haciendo pensar que eso es así cuando en realidad no es así y tal. Y no hay ninguna manera de demostrar que el genio maligno no existe y que no te está engañando y tal, ¿no? Entonces yo diría que ese es como el método de la filosofía. Y al final lo que hacemos los filósofos muchas veces al interactuar con ciertas interpretaciones de la ciencia es decir, primero, esa interpretación no se sigue necesariamente de los datos, eso es lo primero que creo que muchas veces tenemos que decir, y segundo, pues esa interpretación entra en conflicto con este punto de partida, este punto de partida, este punto de partida del sentido común, ¿no? Y si alguien quiere pagar ese precio, pues eso es como su prerrogativa, que lo pague, ¿no? Es lo que te decía antes, pues me voy a sentar con una persona que piensa que existen infinitas realidades, infinitas versiones de él mismo, y no le voy a llamar un pseudofilósofo por eso. Voy a decir que pues, tiene una filosofía distinta de la mía, pero sigue siendo una forma de la filosofía. Yo pienso como este, es muy famoso, pero no sé cómo se llama, el que dice, yo, a una persona que no se ha leído el Quijote, yo no tengo nada, tengo nada No claro. tengo nada que decirle. No tengo nada claro. Bueno, es verdad, ahí podemos mi poner... límite es que hayas leído el Quijote. Es que si no has leído el Quijote, de verdad, no tengo nada que hablar. Podríamos poner ese tipo de... Qué gracia me hace ese vídeo, tío. No me puede hacer más gracia como lo dice, tío. Me parece una puta... ¿Sabes cuál digo? Sí, sé quién es. No me acuerdo ahora del nombre, pero creo que lo he visto. Sí. Es cierto. Sí. Tiene razón. Sí. Pues esa es como mi respuesta a tu pregunta de si la filosofía tiene metodología, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que eso es importante? Porque, bueno, pues entonces hay ciertas interpretaciones, ahora no está hablando necesariamente de la cuántica, pero yo qué sé, yo cuando a veces veo, en plan, gente que dice, la ciencia ya ha demostrado que no somos libres, ¿no? Entonces dices, vale, ¿con qué experimento? Te cuentan el experimento. Pues ahí hay dos cosas. Primero, de ese experimento no se sigue esa conclusión, se puede interpretar de otra manera. Y segundo, ojo, porque si tú niegas la libertad se te van a caer un montón de otras cosas y al final, bueno, sí, si quieres que se te caigan, pues es tu prerrogativa, eres libre, ¿no?, de decir pagar ese precio, pero a lo mejor si hay abiertas otras interpretaciones, pues podemos optar por esas otras, ¿no? Entonces creo que con la cuántica pasa un poco lo mismo mientras no haya datos empíricos que realmente inclinen la balanza a favor de un lado o del otro, ¿no? ¿Y, ahí entran... ¿Y dónde ves que en qué partes de la filosofía puede afectar cada una de estas interpretaciones? Yo, por ejemplo, la filosofía de la mente, ¿no? Yo creo la interpretación de Copenhague se utiliza muchas veces como apoyo a algún tipo de idealismo, ¿sí? Por ejemplo, hay un filósofo contemporáneo que se llama Bernardo Kastrup, que justo acaba de sacar un librito bastante sencillo de leer que se titula El idealismo analítico, en plan un resumen, Analytical Idealism in a Nutshell. Y ahí una de las cosas que defiende es que, bueno, pues el idealismo es el marco teórico filosófico que mejor acomoda esta interpretación más indeterminista o irrealista, entre comillas, porque al final el idealismo tampoco es un irrealismo. Hay una realidad ahí fuera, lo que pasa es que es esencialmente mental, no es esencialmente física. La fisicalidad, la localidad es como, ¿cómo lo dice él? La fisicalidad es el modo en el que esa realidad mental se me aparece a mí, ¿vale? Entonces, hay una realidad exterior, o sea, a la pregunta esa de Einstein, ¿no? No puedo concebir que la luna no esté ahí cuando no la esté mirando, ¿no? Pues el idealista lo que dice es aquello que hay detrás de la apariencia de la luna cuando yo la miro, sí que está ahí cuando no la miro.
Lo que no está ahí es el modo como la luna se me aparece a mí, ¿vale? Lo que no está ahí es ese disco en plan redondeado, iluminado y tal, porque eso es una cualidad de mi percepción. Pero lo que está ahí es la realidad que está detrás, que se aparece de esa manera, ¿no? Entonces, el idealista lo que dice es, bueno, pues ese indeterminismo de la cuántica, es que ahora no me acuerdo cómo lo utiliza, pero viene a decir algo así como, es que no me acuerdo, no lo quiero decir mal, pero, o sea, la realidad que hay ahí fuera existe y está descrita por esa ecuación de Schrödinger o lo que sea, y luego el colapso de la función de onda es que cuando uno hace la medida y eso empieza a entrar en la propia subjetividad, eso adopta una forma perceptual concreta, o sí, algo así, ¿no? Dice algo así, de esa manera, ¿no? Entonces, esa se ha utilizado muchas veces como apoyo a una visión más idealista del mundo y no tan materialista. Luego también creo que era Heisenberg el que conecta el indeterminismo cuántico con la idea de potencia de Aristóteles. ¿Esto lo has leído? No. Aristóteles tiene esta idea del acto y la potencia, ¿vale? Entonces, si tú tomas un bloque de mármol, pues el bloque de mármol en potencia es una estatua de Miguel, una estatua de Javier Santaolalla, una estatua de un perro, ¿vale? En potencia es todas esas cosas. Pero no es que esas estatuas estén realmente ahí en el mármol, ¿sí? Sino que son como potencialidades que pueden salir del mármol si alguien va y causalmente como interactúa con el mármol para sacar esa potencialidad de ahí, ¿no? Entonces es como, y lo que decía Heisenberg es un poco, bueno, cuando el físico está pensando en todos esos fenómenos cuánticos, tiene en la mente algo similar a la potencia de Aristóteles. En plan, el electrón no es que tenga esta posición y esta y esa otra, no es que tenga esta velocidad y esta y esa otra, sino Todo es en que potencia. en potencia las tiene, y lo que sucede es que en la medida se actualiza una de esas potencias con una cierta probabilidad. Y eso lo decía Heisenberg, no me acuerdo dónde. No hay barbaridad que antes no haya dicho un filósofo. Exacto, eso es cierto. ¿Y qué más? Y bueno, luego la teoría de los muchos mundos, sí, pues claro, eso da para... Hay un filósofo que se llama David Lewis que defendía, porque creo que falleció, una teoría que se conoce como el realismo modal, que es en plan, todas las posibilidades existen. Bueno, pues eso tiene mucha sinergia, muchas conexiones con esa teoría también de Everett, ¿no? Pero es que todas las posibilidades son reales en algún lugar del infinito multiverso, ¿no? Me suena además a algún filósofo griego que habla de muchos mundos. Sí, Demócrito, Leucipo también hablaban de infinitos mundos en el vasto espacio, y al final en el infinito caben todas las posibilidades. Creo que no podemos acabar, y creo que esto responde a la curiosidad de muchas personas que lo están viendo, sin antes responder la pregunta de cuál es tu favorita. Vale, ¿la mía? O sea, primero te lo voy a preguntar yo a ti. ¿Por qué? No sé, porque tú eres el físico. Bueno, pero... O sea, yo no... A Te ver, pregunté antes. voy a decir, a mí, la de Copenhague, o sea, la idea de que hay un indeterminismo real en la naturaleza, no me genera ningún... O sea, me puede parecer raro, pero no me genera ningún rechazo en el sentido de pensar, no, es que tiene que ser de otra manera, ¿sí? Ya me parece bien la idea de que hay un indeterminismo en la naturaleza. Además, creo que si hay un indeterminismo en la naturaleza, es más encajable algo como la libertad. No estoy diciendo que la cuántica demuestre que somos libres ni nada, porque no creo que eso sea cierto. Simplemente digo que encaja mejor un fenómeno como la acción libre en una imagen de la naturaleza que sea intrínsecamente indeterminista que en una imagen en la que es como determinista en plan 100% puro. Sí, el determinismo se encuentra también con ese problema de que pues, todo está ya dictado, Claro. y no hay alternativa, ¿no? Claro. Bien. Entonces, Copenhague. yo pondría ahí mi dinero, pero... ¿En Copenhague? Sí, pero tampoco pondría mucho dinero, ¿sabes? En plan 3-4 euros. El que tienes, tus ahorros. Exacto, efectivamente. Tus ahorros. Entonces, no sé, a mí, o sea, lo que diría es, desde la ignorancia absoluta, desde no soy un experto ni nada, con las cosas que yo he podido leer y lo que tú me has podido explicar y tal, a mí la de Copenhague no me genera ninguna
ningún rechazo y ya me parece bien que haya un indeterminismo realmente ontológico en la naturaleza. Y Pero que, no sé. y que el ser humano tenga un efecto en la... Bueno, claro, y ahí es que realmente da como para mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo el otro día a un autor español, Francisco José Soler Gil, que tiene este libro Mitología materialista de la ciencia, que a mí me gusta mucho recomendar. Es chulo, te lo tendrías que leer. Y él, una de las cosas que dice es, bueno, pues con una naturaleza realmente indeterminista en el nivel de lo físico, o sea, si la malla causal de lo físico no está cerrada y está realmente abierta, pues eso, como mínimo, deja abierta la posibilidad de que otra instancia, no física como la conciencia, pueda tener alguna palabra que decir en cómo se actualizan esas probabilidades o esas posibilidades, ¿no? Está bien loco. Mm. Yo me voy a quedar con la onda piloto que le tengo. ¿Sí? ¿Te gusta? A ver, no me gusta mucho, la verdad. Vale. No me gusta ninguna. No me gusta ninguna, la verdad. ¿Crees? Pero... O sea, tú pondrías... Bueno, tengo dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te atrae más esa? Y luego, ¿crees que hay todavía alguna interpretación como por descubrir? ¿O ya ha pasado mucho tiempo y no se ha avanzado en este debate? Pues me quedo con la onda piloto porque me gusta lo simple, keep it simple, y Vale. me gusta acomodar lo que se descubre a la intuición. La intuición me parece poderosa y creo que me satisface cuando hay una conexión entre intuición y realidad. Y la intuición de que las cosas ocurren de forma natural, que existe un mundo fuera de mí, esa intuición es tan dura que me cuesta sobreponerme a ella, Vale. y eso me lleva al materialismo y en particular pues, la fusión de onda piloto es la que mejor lo salva. Es verdad que el hecho de que la onda y tal, o sea, parece que de repente... Tiene una cosa rara en la onda piloto que no mencioné, aparte de esas cosas físicas, y es que Te voy a decir una borrada. Me he preguntado dónde está el volante. A veces se me pasan cosas por la cabeza que pienso, no tenía que decirlas. está Pero bien. entonces las digo. No te está viendo nadie, estamos No, aquí los es tres. verdad. Bueno, nada, perdón. Ocurre otra cosa, Sí. y es que esta onda siempre se extiende al infinito. Entonces, cada vez que tú tomas decisiones, te ramificas, el tú que hace una cosa y el que no. Tu, tu partícula ha tomado una decisión, pero esa cola de la onda va a existir siempre, Vale. haciendo que existan colas inmateriales. No realizadas. Sí, un poco absurdo, o sea... No, quizá es un residuo de irrealismo ahí. Es un residuo de realismo que a mí me ensucia Vale. porque me gustaría que fueran las cosas más sencillas. Ok. O sea, es verdad que genera un ruido de ¿y esto para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que creó esta realidad, ¿para qué metió? O sea, o cuando se creó, no quiero meter una intencionalidad. Claro, no, Ah, metafóricamente, sí. sí. Lo que quiero decir es como uno intenta acomodar, como decía antes, las cosas a como las percibe, Sí. Y buscando eso, el camino más perdón, corto. que te interrumpa, pero eso es consonante con la metodología que yo te describía. Sí. ¿Sí? O sea, porque al final creo que eso es lo que hay que hacer, salvar las apariencias. Entonces, ahí creo que hay un cierto espacio de libertad porque, bueno, pues habrá cosas en las que a lo mejor podremos tener divergencias de intuición, ¿no? Como yo te decía, pues a mí no me genera realmente como un choque intuitivo tan fuerte, ¿no? Entonces quizás yo puedo priorizar una persona puede priorizar una cosa y otro puede priorizar otra, y bueno, eso está bien, al final es la condición humana y estamos en esas y ya iremos viendo, ¿no? Entonces, vale. Y sobre si hay, sí, de hecho, no he mencionado alguna. Vale. Hay dos que puedo mencionar así por encima, que van también al tema de la información. Hay uno que se llama el cubismo cuántico, Uh-huh. que hay un libro precioso, me encantó sobre este tema, si tienen curiosidad. Uh-huh. Y a lo que va es como que estos conflictos con respecto a cómo son las cosas provienen de la naturaleza estadística de un mundo basado en la información. Vale. Entonces, siguiendo el paradigma bayesiano, hay una actualización de las probabilidades según adquiero más información. El mundo estaría formado por información, la incertidumbre cuántica provendría de la incertidumbre de esta información,
y las cosas que ocurren estarían de acuerdo a esa actualización de las probabilidades según obtengo nueva información, según interacciono con las cosas. Eh, y la otra teoría también muy interesante es la relacional de Rovelli, Vale. en la que lo que cuenta es que, tirando por esto de la información, lo que existiría en el mundo realmente, el fundamento del mundo serían las relaciones entre las cosas. Vale. Preguntarse por cosas como existen de cuerpos que no están físicamente vinculados es absurdo, porque no están relacionados. Entonces, estas aporías que surgen porque el hecho de que estamos desconectados, no sé qué, tal, se resuelven diciendo, bueno, lo que no está casualmente conectado no tiene vínculo relacional y por lo tanto carece de sentido preguntar. O sea, se puede llegar a contradicciones lógicas siempre y cuando no hay un vínculo entre ambas cosas, porque el hecho de que no estén relacionadas pues hace que se destruya esa contradicción. De manera que estas cosas locas que parecen cuánticas es simplemente porque hay un desconocimiento de la información, porque no ha habido una conexión previa. Cuando yo realizo una medición se crea un nuevo enlace, lo que hace que colapse la onda, pero en realidad no está colapsando nada, se está generando un nuevo vínculo de realidad. Vale. Muy loco. Qué bueno. ¿Y cómo ves el estado de esta como discusión? ¿Crees que hay como un estancamiento, quizás? Creo que Como- por encima de todo, sí, hay un estancamiento, obviamente, porque esto lleva 60 años sin resolverse, pero creo que el matiz importante, y también responde a la pregunta de antes, es que seguimos sin tener una teoría completa de la realidad. Tanto mecánica cuántica como relatividad se siguen viendo como teorías incompletas, temporales, y por lo tanto a la espera de que haya una teoría más completa. Entonces es posible que este tipo de cuestiones se resuelvan cuando la mecánica cuántica sea superada. Bueno, Cuando se encuentre una nueva teoría que supera la mecánica cuántica, seguramente se respondan a estas cuestiones. Por mi parte, yo creo que la solución va a estar ahí. Más que encontrar un experimento que resuelva la interpretación de mecánica cuántica, creo que es más probable que aparezca una teoría que supere la mecánica cuántica con predicciones claras y esa teoría sí responde a estas cuestiones. vale. ¿Lo veremos nosotros? Lo o- veremos, no lo creo. Estaría O guapo. lo veremos desde otro plano de realidad. Desde otro, claro, también es posible. Bueno, Enric, creo que es momento de cerrar esta discusión. ¿Cuánto hemos hecho, Ike? Hora 51. Ahora 51 hablando de cuántica. Suficiente porque más tengo hambre. Así Sí. que... Ha colapsado. Has colapsado tú. Colapse. Señores, despide tú, que estoy Sí. cansado. Que Higgs les bendiga. Viva el Papa y yo qué sé. Y yo qué sé, tío. Ya no sé lo que digo. Y el Real Madrid. Y la onda piloto. Anda, pelotón. Piloten con cuidado. Piloten sus ondas con cuidado. Si beben, no piloten ondas. Sí. Dale like si te ha volado la cabeza Eh, y suscríbete. ya está. Hasta luego.